Bien, esto motivó la pregunta de nuestra encuesta. Lo planteó la ministra: menos días feriados, pero más días de vacaciones. Una fórmula que han utilizado, por ejemplo, en algunos países europeos, que la ministra del Trabajo, Janet Jara, planteó, lanzó como una idea. No es nueva, pero reflota ahora luego de estas celebraciones XL que tuvimos para Fiestas Patrias. ¿Cuáles serían los beneficios? Lo queremos conversar con David Bravo, economista director del Centro de la Universidad Católica de Estudios Longitudinales. ¿Cómo está, David? Buenas tardes. Hola, Karim, muy buenas tardes. Bien, ¿qué le parece primero esta fórmula que plantea la ministra, que ha sido vista con buenos ojos por varios sectores? No la veo bien para nada y tengo dos problemas y quisiera como explicar esto porque no es algo muy popular, ¿cierto? Lo que probablemente diga. Lo primero, que una medida de esta naturaleza no me parece que sea bueno hacerla. Primero, justo se pone de moda después de estas Claro. vacaciones que tuvimos extra largas, ¿cierto? El momento no es el indicado. Nunca es bueno pensar en cambios que van a ser un poco más permanentes en medio de esta coyuntura, pero el momento no es adecuado tampoco porque estamos en un periodo de elecciones. Entonces, yo digo, perfectamente razonable discutir sobre el tema y se podría llegar a alguna conclusión. ¿Qué les parece que lo hagamos en noviembre? Pasadas las elecciones, ¿cierto? Porque así sacamos de una vez Se la despeja sospecha. claro. ¿Cierto? Entonces, perfectamente, entonces imaginémonos, Karim, que estamos en noviembre, ¿cierto? Y con eso yo digo, ok, consideremos ahora... Ok, despejada esta- una de las dudas, ¿cuál es la otra, sí. el otro reparo que tiene usted? Mira, entonces la pregunta es la siguiente. Nosotros tenemos en Chile hoy día 16 días feriados. Esto sin contar los años de elecciones, que hemos tenido muchas, ¿cierto? Hemos tenido muchas en estos años, pero qué sé yo, el año próximo vamos a tener otros dos o tres asociados a elecciones, ¿cierto? Entre primaria, primera vuelta, segunda vuelta. Lo mismo va a pasar este año, ¿cierto? Con la primera vuelta y la segunda vuelta eventual de gobernador en algunas regiones. Pero olvidémonos de las elecciones. Tenemos 16 días feriados. 5 de ellos Eh, son irrenunciables. Exacto, algunos de ellos son irrenunciables, que quiere decir que entonces... O sea, quiere decir que de alguna manera afecta a los trabajadores del comercio, ¿cierto? O sea, que hay un sector en particular que los afecta de manera directa, los trabajadores del comercio, porque al resto de los sectores no es un día feriado más, ¿cierto? Ahora, y por lo tanto uno podría pensar que ahí hay unos feriados que son, que tienen ese carácter por la relevancia que tiene, Navidad, el Día del Trabajo, ¿cierto? En fin. Pero son 16 días feriados. Ahora, es uno de los Eh, países del mundo que más feriados tiene al año, el nuestro. Ese es el punto. El punto es que, ¿cómo han surgido estos feriados? Estos feriados han ido surgiendo, por supuesto, por tradiciones de larga data, muy importantes, ¿cierto? Y por razones Muy políticas relevantes. también. Pero también sabemos que han ido surgiendo porque nadie se quiere oponer cuando alguien propone un feriado, ¿cierto? Y entonces, más bien es fácil adicionarle feriados que quitar feriados. Y yo creo que lo que falta acá es saber exactamente a dónde deberíamos llegar. A ver, Esa es la entonces, primera según reflexión que... entiendo, David, para entender un poco lo que usted plantea, ¿estaría de acuerdo con que se disminuya el número de feriados? Yo creo que es muy relevante. ¿Por qué razón? Porque, por cierto, estamos muy pasados en comparación internacional. Pero en definitiva, ¿qué es lo que necesita el país hoy día? El país necesita trabajar más, necesita producir más, mejorar, tenemos que hacer que la economía crezca. Y hemos llegado a Ahora, un lo que número... no siempre está directamente relacionado trabajar más con tener mayor producción. Exacto, pero con esa lógica podríamos llegar a tener 30 feriados al año, ¿cierto? O sea, Entonces, entonces usted plantea tener menos feriados, pero no dar más días de vacaciones. yo creo que lo que está claro es que tenemos que disminuir el número de feriados. Eh, Ahora, feriado versus vacaciones. El Código del Trabajo establece que hay
eh, 15 días de feriado anual, ¿cierto? Eso serían las vacaciones. Y esos 15 días para una persona que trabaja de lunes a viernes, ¿cierto? Son 3 semanas. Para una persona que trabaja, por ejemplo, 6 días a la semana, claro, son un poco menos. Pero luego el Código del Trabajo tiene un sistema que a partir de los 10 años en que una persona está en un trabajo, ese feriado crece, ¿cierto? Es lo que se llama el feriado progresivo, Sí. ¿no? Los abogados, la jerga laboral es así. Pero usted encuentra que son muchas las vacaciones que hay para una persona que trabaja de 12 meses, 11 meses para tener un mes de vacaciones. ¿Encuentra que es mucho? No, lo que estoy diciendo es, eso es lo que dice el Código del Trabajo. Ujú. Y creo que lo que nosotros deberíamos hacer es alinear bien los días de descanso en el año con los días de descanso que hay en otros países, probablemente hacia donde a los países a los que queremos llegar como nivel de desarrollo, que a lo mejor en el comienzo no tuvieron tantos días de vacaciones, y luego también deberíamos alinear los feriados. Entonces, ¿por qué menciono esto de los 15 días, Karim? Porque estamos hablando de 16 feriados, ¿cierto? Entonces, voy a inventar, digamos, nadie ha planteado una cosa de esa naturaleza, menos mal, pero si uno dijera, mira, transformemos los feriados en vacaciones, ¿cierto? Sí. Bueno, hay más días feriados que de vacaciones, a eso me refiero. O Ah, sea, no, 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 pero tal vez la idea, lo que plantea la ministra, que no es primera no es la primera persona que lo ha planteado, se ha planteado antes, incluso en el gobierno de Sebastián Piñera también se planteó esta idea que no prosperó, pero la idea, me imagino, es poder retirar algunos de los feriados y transformarlos en claro, vacaciones, ¿no? Feriados religiosos, quizás, no sé, exacto. habría que ver cuáles Por son. eso, El por 12 de eso como, octubre. como estamos conversando en noviembre, ¿cierto? Ya han pasado las elecciones, entonces ya no hay riesgo de que alguien piense que esto es como un volador de luces, Claro. ¿cierto? Y que porque todo el mundo, ¿quién va a decir, quién va a votar en contra de más vacaciones? ¿Quién va a votar en contra de más días de descanso? Pero si miramos bien, está claro que tenemos muchos días de feriado que deberíamos disminuirlo. En eso hay un consenso. Hay que generar un consenso. Por otro lado, ¿está bien el número de días de vacaciones? ¿Cómo están los otros países? Creo que habría que hacer una idea y decir, mira, Sí. a lo mejor en términos de días de vacaciones, mm, puede ser un día más, un día menos, etcétera, no lo sé, o tal vez 2 días de déficit. ¿Y cuál sería la situación con los feriados? Es Teniendo que una película general. En ujú, segundo lugar, Karim, también creo que hay otras opciones. Por ejemplo, la distorsión que se produce en el mundo laboral y en el mundo productivo más bien, ¿ah? Siento que ese es el mundo productivo que al mismo tiempo el mundo productivo es importante para el mundo laboral. Para los trabajadores es importante que las empresas funcionen, que tengan crecimiento, digamos, eso es lo que genera el empleo. Entonces, ahí los intereses deberían estar alineados. Lo que digo es que ahí entonces lo importante sería que uno podría pensar en estrategias para que las empresas, a lo mejor, hay algunas empresas que les podría convenir en negociar con sus trabajadores para que anualmente algunos de los feriados que existen, ¿cierto? Eventualmente se puedan pasar a vacaciones, si es que ese fuera el caso. Pero, pero, pero la verdad las cosas es que tenemos número excesivo de feriados y a mí lo que me preocupa es lo siguiente, lo que me preocupa es que entonces uno diga, mira, vamos a bajar 5 días de feriado, ujú. que eventualmente las vamos a pasar a vacaciones. Pero la pregunta es, ¿tenemos claro que en el caso de Chile, en la legislación comparada, hacia dónde queremos ir, necesitamos incrementar 5 días adicionales de vacaciones? ¿Ese es el problema? Por otro lado, estos feriados no surgieron como vacaciones, surgieron como mociones, ¿cierto? Para generar algún homenaje o algo por el estilo. Y entonces yo creo que discutir los feriados en su mérito, los días de vacaciones en su mérito, y una vez que lleguemos al número de feriados que corresponda, distinto es decir, le vamos a dar flexibilidad además a las empresas y a los Sí. trabajadores para que eventualmente negocien, ¿cierto? Si los trabajadores les gusta la idea de que algunos de esos feriados los puedan tomar y acumularlos, lo puedan hacer. Pero eso es una negociación que creo yo debería hacerse a nivel de cada empresa.
Claro, con datos técnicos me imagino, ¿no? Yo creo que hay estudios que dan cuenta del costo para el país por los puntos de crecimiento, incluso que cae cada vez que hay una paralización. Entonces tal vez uno podría pensar que podría ser beneficioso para la empresa poder tener claridad de cuándo un trabajador va a no estar trabajando, cuántos días van a paralizar. Versus estar parando cada cierto rato. Y para los trabajadores el beneficio podría ser tal vez planificar mejor sus días de descanso, ¿no? Definitivamente. Y lo otro... ¿Tienes cifras, por ejemplo, David, de lo que significa una paralización, un día, un feriado para el PIB del país? No, yo no he hecho esos cálculos directamente, pero los vemos cada vez que hay feriados salen, ¿cierto? Sí. Pero Creo es que es del evidente 0,2 o 0,4% incluso, puntos de crecimiento. es evidente que hay una interrupción, ese es el tema central, digamos, hay una interrupción de la producción, ¿cierto? En muchos casos, bueno, consideremos cuando ocurre lo que ocurrió ahora, que tuvimos una semana entera casi prácticamente. Pero, eh, pero hay alternativas también, ¿cierto? O sea, además de mirar el número de feriados, la reducción, independientemente del número de feriados, la flexibilidad para poder incorporar las vacaciones o no por acuerdo del trabajador y la empresa es algo que debería existir, ¿cierto? También es posible, digamos, creo que eso podría ser interesante, pero el punto es que también hay algunas otras soluciones. Por ejemplo, se produce una interrupción importante cuando los feriados están dentro de la semana, ¿cierto? Cuando tienes, por ejemplo, no sé, por ejemplo, este año 2025, o sea, miremos los feriados del 2025, ¿cierto? Para tomar este llamado, estuve mirando el calendario 2025. Vamos a tener Bien. el miércoles 21 de mayo, vamos a tener el día jueves 1 de mayo. Vamos a tener, por ejemplo, en fin, bueno, por ahí encontré alguno más, digamos, ¿cierto? Sí, no, la idea es atenuar el impacto económico que esto tiene versus el interés político que hay, porque incluso hay algunos Sí. proyectos que están planteando feriados regionales. Así que bueno, queda claro cuál es el punto que plantea... Perdona, y te Sí. decía también que en algunos casos, básicamente a lo mejor lo que uno podría dejar es el día de homenaje, ¿cierto? Pero en realidad el feriado podría moverse hacia el fin de semana, de manera tal de que eso distorsiona menos, ¿cierto? Que cuando tienes, porque dependiendo del año se te van moviendo los feriados y obviamente te van quedando en la mitad. Entonces, Perfecto. ese es otro tema que también se podría considerar. Sí, Digo, hay muchas y que cosas sea que más flexible. David, y le en todo quiero caso, que podría agradecer, calcular bien. le quiero Exacto. agradecer estos minutos conversando con nosotros. Que esté muy bien. Gracias y buenas tardes. No, gracias, Karin. Chao.